Niños, buenos días. Empezamos con la clase de literatura para el Salón de Omega. Colocamos la fecha de hoy, martes 9 de junio del 2020. Valor, respeto y honradez. Estamos en la semana 1 del segundo bimestre. Antes de que copies toda esa clase, acuérdate que debe ser tu carátula de segundo bimestre. Tenemos lo que es la literatura medieval. En primer aspecto, contexto histórico-social. Acuérdate que se desarrolla desde el siglo V hasta el siglo XV, ¿no? Y empieza pues con la caída del Imperio Romano, acrecentado por las invasiones bárbaras, ¿no? Y se prolonga hasta cuando Europa empieza con su expansión, dado por el hecho relevante del descubrimiento de América. Obviamente esta etapa se ve caracterizado por el sistema feudal y por la importancia de la Iglesia Católica en la vida del hombre. Como características, como te dije, teocentrismo, el centro es Dios. Tenemos una temática, es decir, temas histórico, religioso y heroico. Se da una evolución de la lírica hacia el sentido subjetivo. Y se utilizan esas nuevas lenguas, ¿no? Como las lenguas romances, castellano, italiano, etc. Hay una exaltación a lo nacional. Entonces veamos, ¿no? Según respecto a los siglos, tenemos, por ejemplo, las glosas, las hachas mozárabes, el mesal de juglaría, de clerecía y la lírica renacentista. En el siglo X, estas glosas son pequeños comentarios, transcripciones breves al final de los escritos donde se utilizaba el latín. Las hachas mozárabes, ¿no? Son de origen árabe y son comentarios son textos con una finalidad moralizante, es decir, que te enseñan valores, ¿no? Relacionados a la ética. En cuanto al mesal de juglaría, tenemos como ejemplo el Cantar del Mío Cid. Y acuérdate que juglaría viene de juglar, es decir, un poeta anónimo, popular, ¿no? Por lo tanto, su literatura es oral, ¿no? Y popular, anónima también. Siglo XIII y siglo XIV, merced de clerecía. Clerecía viene de clérigos, es decir, todo relacionado a la vida religiosa. Clérigos, es decir, los sacerdotes, los curas. Por lo tanto, como ellos tenían acceso a la educación, su tipo de literatura es culta y obviamente escrita. En el siglo XV se daría la lírica renacentista, ¿no? Tenemos como representante a Jorge Manrique y obviamente su poesía pues es culta, es elegante, ¿no? Y se da una transición del medioevo hasta lo que ya sería el Renacimiento. Entonces, el Cantar del Mío Cid, antes ya te lo he explicado, pero vamos a acordarnos de algunos detalles. Por ejemplo, en la primera parte, el destierro, las bodas de las hijas del Cid y la afrenta de Corpes. Acuérdate que estas acciones se dan linealmente, es decir, una después de otra, respecto al tiempo, ¿no? Y obviamente hay un narrador omnisciente, es decir, el narrador sabe todo lo que va a pasar, ¿no? Es como si fuera un dios, un creador. A su vez, sus versos son irregulares y abundan los versos alejandrinos. También tenemos que presenta tono realista, presenta una series gemelas, ¿no? Por ejemplo, Doña Sol y Doña Elvira actúan como si fuera un personaje. También tenemos a los infantes de Carrión, Fernando y Diego actúan como si fuera una unidad. Uno de ellos hace algo, el otro también hace lo mismo. Y también tenemos otra unidad, que sería los infantes de Navarra y de Aragón, que van a hacer lo mismo, como ahorita te voy a explicar. Hace uso de epítetos, acuérdate, adjetivos innecesarios, evidentes, pero se utiliza dentro de lo que son pues los poemas, ¿no? Y también realiza descripciones breves. El tema es obviamente el honor del Cid, tema principal. Dentro de los secundarios tenemos la lealtad, el cristianismo, el amor y la amistad. Acá tenemos la relación de personajes. Según como te voy contando, vas a darte cuenta pues su importancia, ¿no? El Mío Cid es Ruy por Rodrigo Díaz de Vivar. Tiene una esposa, doña Jimena, y a sus dos pequeñas hijas, en ese tiempo pues eran pequeñas en edad, doña Sol y doña Elvira. ¿Qué es lo que pasa? Él se dedica a lo que ahora llamaríamos un recaudador de impuestos, un cobrador de impuestos. Por lo tanto, su cargo era de mucha confianza hacia el rey. En este caso tenemos al rey Alfonso VI de Castilla.
como era un hombre de confianza, suscitaba pues envidias, ¿no? Y empiezan a calumniarlo, a difamarlo, a decir que él era un ladrón. Ese era el peor delito que se podía mencionar en aquella época, ¿no? Y obviamente el rey tenía que castigar con severidad. ¿Cuál fue su castigo para él? Fue el destierro, es decir, tenía que irse de su lugar natal. Por lo que él deja a su esposa y a sus 2 hijas en un convento y empieza pues, él era una persona muy valiente, muy capaz, un buen soldado, por lo tanto se va con muchas personas pues a conquistar lugares en honor a su rey, ¿no? Porque para él lo principal era pues la lealtad, ¿no? Y cuando conquista lugares y obtiene recompensas, dinero, le envía algo a su rey, porque para él todavía es un vasallo, es un súbdito de su rey, es fiel y obviamente le debe obediencia y por lo tanto le debe mandar pues, ¿no? Su correspondiente dinero, lo que ha conseguido, todo lo valioso que ha conseguido. Según pasan los años, las niñas crecen, son mujeres, y los infantes de Carrión, Fernán Diego, que son sobrinos de esta persona envidiosa que lo calumnió, piden ante el rey casarse con ellas, ¿no? Ante esto pues ya se da el perdón del rey, acepta las bodas y el Cid obviamente no puede desobedecer a su rey, acepta que sus hijas se casen, pero con tan mala suerte que pasa el tiempo y como estos infantes no eran ni valientes ni honorables, en un momento pues a doña Sol y doña Elvira las dejan golpeadas, desnudas en un lugar. Obviamente esto se puede llevar a una corte, es decir, a un juicio, y eso es lo que hace el Cid, ¿no? Se baten pues, ¿no? En duelo sus representantes de Rodrigo Díaz de Vivar, ganan, obviamente obtienen lo que podría llamarse como un divorcio, ¿no? Y obviamente date cuenta que nuevamente el honor del Cid está en tela de juicio. La primera vez fue cuando le dijeron que era un vulgar ladrón, y el segundo cuando sus ya hijas mayores, pues obviamente son violentadas, son golpeadas, ¿no? Pero luego de que los infantes de Carrión son vencidos, llegan unos nuevos infantes, es decir, unos nuevos príncipes, en este caso los infantes de Navarra y de Aragón, y dada el buen nombre del Cid, que ha llegado a otros lugares, desean casarse con sus hijas, porque saben que son mujeres honorables, propias porque son hijas, ¿no? del Cid, ¿no? Es ahí donde termina con la segunda recuperación, digamos, del honor del Cid. Acuérdate que hay una ficha que tú tienes que resolver. En un próximo video veremos si están correctas o no tus respuestas. Gracias, hasta luego.